Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Hogwarts, mi compañero Stone. Autor Readinilan 20 Hogwarts, mi compañero Stone, aquí está. Escritor de fama mundial, experto especial del Ministerio de Magia británico, maestro de defensa contra las artes oscuras, magizoólogo y el desertor más distinguido de Hogwarts. Víctor Scamander. Hoy voy a traer de vuelta a mi viejo amigo a Hogwarts para que ocupe un puesto de profesor. Y ahora, redoble de tambores, por favor, mi legendario compañero. Campeón mundial de caza de ratas. Tom. Tom. Espera, ¿tú también te llamas Tom? ¿Qué rango tienes para compartir nombre conmigo? Voldemort. 39. Capítulo 39, los gemelos que se convirtieron en fantasmas. Víctor volvió a guardar cuidadosamente el nido de Snidget en la maleta. Se recostó en la silla y abrió el libro que le había enviado el abuelo Newt, buscando en las secciones consecuencias de runas ya documentadas para las habilidades innatas de diversas criaturas mágicas. Muchas de estas combinaciones de runas claramente reflejaban hechizos modernos. Las runas de ocultación de la bestia invisible se correspondían casi a la perfección con el amuleto de la desilusión. Las runas de escape del Diricaul estaban alineadas con la aparición. Las runas de indagación mental de Matagot reflejaban la legilimencia. Y cuando estas habilidades innatas se canalizaron a través de runas antiguas en lugar de la magia natural de la criatura, la potencia podría alcanzar 8 o 9 décimas partes de la original, e incluso más en condiciones ideales. La desventaja: el proceso de selección de los miembros era lento, complicado y ritualista. Esa era la enorme ventaja del sistema moderno de lanzamiento de hechizos sobre las runas antiguas y las magias más antiguas. Rapidez y sencillez. La ventaja de ser el primero en actuar es innegable. El libro también abordaba la conexión entre las runas antiguas, las criaturas mágicas y la aritmancia. No la adivinación innata de tipo vidente que veía el futuro, pero la aritmancia posmoderna surgió después de que la estandarización del lanzamiento de hechizos se generalizara. La aritmancia convertía las variables en números, realizaba complejos cálculos mágicos y producía un dígito final. Ese dígito podía interpretarse entonces a través de la perspectiva de la criatura vinculada a él en las runas antiguas, ya que cada número estaba asociado a un ser mágico específico. 0. Bestia invisible 1. Unicornio 2. Serpiente cornuda 3. Runespore 4. El pájaro de la bruja 5. La bestia de 5 patas 6. Salamandra 8. Acromántula 9. Hidra y el dígito más misterioso de todos, el 7, permaneció en blanco. Nunca se había confirmado que ninguna criatura lo representara. Entre los investigadores, abundaban las teorías. Una hipótesis particularmente interesante, y controvertida, sostenía que el único ser capaz de encarnar el número mágico 7, símbolo de misterio, milagro y lo desconocido, era el propio mago. Al principio, la idea tuvo buena acogida. El mago que hizo la propuesta incluso invitó a docenas de personas más a someterse a la manifestación rúnica en sí mismas. Las secuencias rúnicas resultantes fueron muy diferentes para cada persona, lo que aparentemente respalda la teoría de que el mago es el número 7. Pero la élite de sangre pura lo reprimió rápidamente. Consideraban un insulto equiparar a los magos nobles con meras criaturas mágicas. Sin pruebas concretas, la hipótesis quedó descartada. Hasta el día de hoy, el número 7 en las runas antiguas sigue siendo un espacio vacío, desconocido. Víctor consideraba que la aritmancia era mucho más fiable que la lectura de las hojas de té o la adivinación con cristales. Se sentía como un análisis mágico de macrodatos. Convertir variables en números, calcular e interpretar el resultado a través de símbolos culturales arquetípicos compartidos, es decir, criaturas. Si se realizaban correctamente, las predicciones resultaban sorprendentemente acertadas.
Estaba inmerso en el mapeo del grupo de runas de escape de Dirikaul cuando unos golpes urgentes sacudieron la puerta de su oficina. Víctor dejó el libro a un lado, se dirigió a la recepción y lo abrió. Un chico pelirrojo, sudoroso, sin aliento, con los ojos desorbitados por el pánico, estaba de pie afuera. En el momento en que vio a Víctor, exclamó: «Profesor Víctor, tiene que venir rápido. Mis hermanos Fred y George se han convertido en fantasmas. Están volando por el castillo ahora mismo con el ayudante de cátedra Tommy Peeves». La expresión de Víctor se congeló. ¿Fred y George se convirtieron en fantasmas? ¿Y andan por ahí con Tommy Peeves? Solo había dejado salir a Tom a jugar un ratito. ¿Cómo logró el gato matar a 2 estudiantes en menos de una hora? No hay tiempo para preguntas. ¿Dónde están ahora mismo? Cuando fui a buscarte, estaban en el gran salón. Víctor sacó la escoba del bolsillo, se montó en ella con un movimiento fluido y salió disparado hacia el gran salón. Apenas llegó a la entrada cuando el sonido lo golpeó. Una mezcla de gritos de estudiantes, vítores y risas maníacas inconfundibles. Los aullidos de Tom, las carcajadas de Peeves y los gritos de júbilo de los gemelos. Guardó la escoba y entró. La visión le nubló la vista por un segundo. Muy por encima de las mesas flotaba un tren de juguete de colores brillantes, que avanzaba por el aire describiendo alegres bucles. Sentado encima de él en una línea perfecta. Tom, con un pequeño sombrero de director de orquesta, al frente. Peeves, riendo salvajemente. Jorge. Fred. El silbato del tren sonó, toot toot. Y burbujas de arco iris brotaron de la chimenea. Tom echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada. Peeves lanzaba panecillos mohosos y trozos de tiza a los estudiantes desafortunados que se encontraban abajo. Los gemelos fantasma, translúcidos y flotando ligeramente por encima de sus asientos, saludaron con entusiasmo a la multitud atónita mientras metían la mano en sus túnicas y lanzaban objetos de broma. ¡Adelante, amigos! No se pierdan la última colección de sortilegios Weasley. Frisbees con colmillos. Varitas trucadas. Telescopios que golpean. Todas las bromas que puedas imaginar, aprovéchalas mientras estén de moda. Víctor se pellizcó el puente de la nariz. Por supuesto. No están muertos. Simplemente están en modo fantasma. Y se lo están pasando de maravilla. En algún lugar del fondo, Perky probablemente estaba sufriendo un ataque al corazón. McGonagall, bueno. Iba a necesitar una taza de té muy fuerte. Víctor suspiró, y ya estaba buscando su varita. Algunos días, ser el profesor con el gato caótico realmente valía la pena. Hoy, claramente, no fue uno de ellos. 40. Capítulo 40, el carnaval de los bromistas. El tren de juguete dejó escapar un silbido largo y alegre, mientras daba vueltas vertiginosas alrededor de las pancartas y candelabros colgantes, haciendo giros que revolvían el estómago. En algún momento, Peeves sacó una pistola de agua de la nada. Excepto que no disparaba agua. Una sustancia espesa, pegajosa y de color rosa neón púrpura salía disparada en arcos. A cualquiera que le tocara, al instante se le pegaba el pelo en formas ridículas que desafiaban la gravedad. Peeves. Bramó un furioso Gryffindor, pero su voz quedó ahogada por el caos aún más ensordecedor. Tom se lo estaba pasando en grande. Dirigió el tren directamente hacia el techo abovedado y, de repente, se lanzó en picado hacia los estudiantes que estaban abajo, provocando una oleada de gritos de júbilo. Incluso adoptó un acento londinense refinado y perfecto para anunciar las estaciones como un auténtico revisor. Próxima parada. El lago negro de Hogwarts. Todos los pasajeros a los que les gusten las bromas, prepárense. En ese preciso instante, Víctor irrumpió por las puertas del gran salón. La escena que tenía delante le disparó la presión arterial hasta el techo encantado. Tom. George. Fred. Peeves. Su rugido fue amplificado por un encantamiento sonoro. Atravesó todos los ruidos de la sala como una maldición explosiva, resonando en las paredes de piedra. El tren de juguete frenó bruscamente, como en los dibujos animados, y quedó suspendido en el aire. La parada repentina lanzó a los 3 pasajeros y a su conductor hacia adelante por pura inercia. Cayeron formando una enorme bola que se agitaba sin control. Un chapoteo húmedo resonó cuando el enmarañado amasijo, un gato, un fantasma y 2 gemelos translúcidos, golpeó el suelo y se aplastó formando un disco perfecto. Entonces, ¡boing! El panqueque volvió a subir, transformándose instantáneamente en un gato muy culpable, un poltergeist risueño y 2 gemelos fantasmas con aspecto avergonzado.
La sonrisa de Tom se congeló en el instante en que vio a Víctor acercándose a grandes zancadas, como si tuviera una misión. Intentó, sin éxito, esconder el pequeño gorro del director de orquesta a su espalda. El gesto fue inútil ante cientos de ojos que te observaban. Peeves dejó escapar un siseo petulante, pero no se atrevió a tentar a la suerte cuando Víctor irradiaba semejante nivel de sed de sangre. Fred y George, ahora blancos como perlas y flotando, intercambiaron una larga mirada y luego se movieron en silencio frente a Tom y Peeves, intentando, sin éxito, hacerse más pequeños. Profesor, jadeó Perky, finalmente alcanzando a los demás después de haber corrido a buscar ayuda. Víctor lo ignoró. Su mirada permaneció fija en los 4 alborotadores. Avanzó con paso firme. Cada paso pesado de sus botas resonaba en las losas. Los estudiantes, entusiasmados, se abrieron como las aguas del Mar Rojo, guardando un silencio instantáneamente, como si hubieran sido golpeados por un silencio colectivo. En ese preciso instante, varias chimeneas situadas a lo largo de las paredes del fondo rugieron con un crepitar verde. Dumbledore salió de una de ellas, con las gafas de media luna ligeramente ladeadas, todavía agarrando las plumas de la cola de Fawkes. La profesora McGonagall emergió de su forma felina en otra llamarada. Sprout, Flitwick y Snape entraron apresuradamente por diferentes entradas, todos con un semblante igualmente alarmado. Detrás de ellos iban los prefectos, que habían salido corriendo a buscar al personal. Cuando finalmente se percataron de lo que veían, los fantasmas de Tom y Peeves sonriendo de forma aduladora a Víctor, mientras 2 gemelos Weasley fantasmales intentaban desesperadamente desaparecer tras ellos, Dumbledore y McGonagall exhalaron largos suspiros de alivio. Ellos mismos habían presenciado cómo Tom se había vuelto a meter en su propio cadáver durante el verano. Sabían perfectamente hasta qué punto podían llegar a ser ridículos sus trucos de resurrección. En el momento en que vieron a 2 estudiantes vivos flotando como fantasmas, todo cobró sentido. Sprout y Flitwick parecían horrorizados. Incluso el rostro normalmente impasible de Snape se había oscurecido considerablemente. Todos habían escuchado las historias que McGonagall contaba sobre Tom mientras tomaban el té. Una cosa era oír hablar de ello. Ver a 2 estudiantes alegremente translúcidos y sin peso fue algo completamente distinto. Dumbledore y McGonagall intercambiaron una mirada y luego observaron a los 3 jefes de casa que ya agitaban sus varitas sobre los gemelos fantasma en frenéticos escaneos diagnósticos. También echaron un vistazo al mar de rostros curiosos de estudiantes que seguían observando. Víctor finalmente lo entendió. Le lanzó a Tom una última mirada venenosa que claramente decía muévete, y luego hizo un gesto al gato, y a todos los demás, para que le guiaran hasta donde quiera que estuvieran escondidos los cuerpos. Con un gesto brusco, hizo retroceder a los estudiantes que intentaban seguirlo, ordenando a los prefectos que restablecieran el orden. En un aula olvidada y polvorienta del 3er piso. Los 3 jefes de la casa se quedaron paralizados, con la boca abierta, mientras Sultom daba un salto atlético y se zambullía directamente en su propio cuerpo de gato, con la boca desencajada y de aspecto muy muerto. Un segundo después, el cadáver se estremeció, recuperó el color y, de repente, Tom volvió a estar muy vivo. El pelaje se le erizó y los ojos le brillaron de culpa. No se atrevió a enfrentarse a la mirada fulminante de Víctor ni a la de los 3 profesores atónitos que lo observaban. En lugar de eso, corrió hacia las 2 almas fantasmales de los Weasley que aún flotaban nerviosamente detrás de él, las recogió como si fueran masa, les abrió de golpe las bocas de sus rígidos cuerpos terrenales y las metió sin miramientos de nuevo dentro. Los 2 gemelos se incorporaron de golpe, emitiendo jadeos de sorpresa idénticos. Los jefes de la casa finalmente exhalaron. Entonces los gemelos abrieron la boca. Oye George, ¿no sientes que tu cuerpo es un poco, exactamente igual que el mío? Sí, Fred, ¿y si simplemente no volvemos a intercambiar nuestros nombres? ¿La gente me llamaría George o Fred? La expresión de Tom pasó de culpable a pánico en un tiempo récord. Extendió la mano hacia atrás, sacó un enorme mazo de dibujos animados y, sin dudarlo, golpeó a ambos gemelos de lleno en la cabeza. 2 protuberancias desproporcionadamente grandes, con pequeños destellos incluidos, brotaron al instante. Sus almas volvieron a aparecer inmediatamente. Tom los recogió, los amasó una vez más y los volvió a colocar firmemente en los cuerpos correspondientes. Esta vez los gemelos se incorporaron con expresión de reproche. Víctor los miró fijamente con una expresión que podría haber cortado la leche. ¿Están ustedes 2 absolutamente seguros de que han regresado a sus propios cuerpos?
La incompatibilidad entre el alma y el cuerpo causa serios problemas, incluso para gemelos idénticos. Bajo la atenta mirada de los 4 jefes de casa, el director y un magizólogo sumamente impasible, los gemelos finalmente dejaron de hacer travesuras. Asintieron tímidamente. Sí. Sin duda, esta vez son los indicados. Después de eso, el resto fue rutinario. Gritos. Reducción de puntos. Castigo. Gritos a los padres. Mcgonagall, con el rostro ya del color de las nubes de tormenta, se llevó a los gemelos. Víctor los vio marcharse y, en silencio, guardó un segundo de silencio por sus almas. En 2 ocasiones en 3 días, le habían costado a Gryffindor muchísimos puntos. Este trimestre, Gryffindor estaba en camino de convertirse en un Griff jodido. En cuanto a los demás culpables, Víctor señaló. Tom sacó inmediatamente una cuerda de la nada, amordazó a Peeves, lo ató formando una bola perfecta y lo colgó sobre las puertas del gran salón como un adorno navideño particularmente desagradable. El propio Tom recibió el castigo clásico. Copiar 100 veces el reglamento completo de Hogwarts, bajo la supervisión personal de Víctor, para que tanto su cuerpo como su alma recordaran lo que estaba permitido y lo que no. Y, como adición permanente al reglamento escolar, propuesta por Víctor, aprobada por unanimidad por el personal. A partir de ahora, queda prohibido convertir a los estudiantes en fantasmas. También está prohibido que los estudiantes intenten convertirse en fantasmas. 41. Capítulo 41, sorpresa del misterioso Imperio Oriental. Oye, siéntate rápido. El profesor Víctor probablemente ya casi está aquí. ¿Qué crees que nos va a enseñar hoy? Espero que podamos ver algunas criaturas mágicas de las que nunca hayamos oído hablar. Solo quiero que nos dé uno de esos lanzadores de varitas. Esa cosa se veía genial. Sí, o tal vez algunos consejos prácticos para duelos. Esos tacaños de 7º año ni siquiera me dejaron tocar los suyos. Oye, cuando nos absorba la maleta más tarde, ¿cuál es la mejor pose para aterrizar? Estoy pensando en transformar un paracaídas en plena caída. Merece la pena intentarlo. La misma clase de protección de criaturas mágicas de siempre. Los alumnos de 5º año estaban entusiasmados, intercambiando teorías sobre qué tipo de sorpresa les tenía preparada su nuevo profesor. Estaban prácticamente temblando de anticipación. Ayer, los alumnos de 7º curso regresaron a sus salas comunes pavoneándose, alardeando sin parar de su aventura simulada en la naturaleza y mostrando los elegantes lanzadores de varitas que Víctor les había permitido conservar. Si a eso le sumamos que los alumnos de 4º año exhibían con orgullo los amuletos de terciopelo lunar que ellos mismos habían tejido, los de 5º año ya estaban verdes de envidia. Muchos de ellos habían llegado a clase con una antelación ridículamente temprana solo para asegurarse de conseguir buenos asientos. Justo en medio de su animada charla, Víctor apareció en el umbral, maleta en mano, con un ton de aspecto muy demacrado siguiéndole como un globo desinflado. Los alumnos de 5º año ni siquiera se dieron cuenta al principio. Víctor recorrió con la mirada la sala llena de rostros radiantes y ansiosos, y esbozó una sonrisa deslumbrante. Colocó la maleta con indiferencia sobre el atril, recorrió con la mirada el mar de animalitos expectantes y habló. Buenas tardes a todos. Me alegra ver que todos han traído sus libros de texto. Lamentablemente, no los necesitaremos hoy. Así que guárdenlos. La sala estalló en vítores. ¿Están todos listos? Mientras hablaba, Víctor apoyó una mano en la tapa de la maleta. El entusiasmo de los estudiantes alcanzó su punto máximo. Listo. Los pestillos se abrieron con un clic. Y las expresiones de emoción en todos los rostros se congelaron al instante. Porque en lugar de la poderosa succión que había arrastrado los años viejos a un mundo de bolsillo entero, una lluvia de hojas de pergamino brotó de la caja, revoloteando y girando en el aire como palomas asustadas. Víctor chasqueó los dedos. Cada una de las hojas cayó con perfecta precisión sobre un escritorio frente a un atónito estudiante de 5º año. Ya que están todos tan bien preparados, ¿qué les parece si hacemos un pequeño examen de práctica para calentar? En ese mismo instante, la voz de Víctor, que ahora sonaba sospechosamente como la de un demonio que acababa de encontrar nuevas almas, resonó por la habitación. Ah. Observó cómo sus rostros cambiaban rápidamente. Expectación ansiosa, confusión atónita, incredulidad absoluta. Su sonrisa no hizo más que brillar. En su vida anterior, había sobrevivido como estudiante en una de las legendarias provincias chinas conocidas por sus exámenes de acceso a la universidad, Henan, la trituradora académica. Ahora él era el profesor.
¿Cómo iba a guardar para sí mismo la sagrada tradición de los exámenes? Después de todo, esta era la esencia destilada de la educación de cierta y misteriosa gran potencia oriental. Tranquilo. Víctor apoyó ambas manos en el borde del atril, inclinándose ligeramente hacia adelante, saboreando la mezcla de terror y desconcierto que se reflejaba en sus rostros. ¿Qué quieres decir con A? Su voz se volvió repentinamente más aguda, con una autoridad férrea. Mira el papel que tienes en las manos. Esto no es un pergamino común. Este es tu futuro. Esta es la línea divisoria de toda tu vida. Bajó del andén. El eco de sus botas resonó en el repentino y sepulcral silencio. Caminó tranquilamente hasta la primera fila, se detuvo frente a un estudiante paralizado y golpeó con fuerza la hoja en blanco con los nudillos. Timos. Niveles ordinarios de magia. ¿Entiendes siquiera lo que eso significa? Sus ojos recorrieron la habitación, tan penetrantes que podían arrancar cráneos. Eso significa que ya llevas 5 años en Hogwarts. Significa el resto de tu vida. ¿Crees que estoy exagerando? Víctor soltó una risa fría, se dirigió al centro de la habitación y su voz subía y bajaba como la de un predicador que imparte justicia. Permítanme contarles la realidad, señoras y señores. La elección de tus asignaturas para el NEUT, las que realmente importan, depende totalmente de tus resultados en el OUR. ¿Malas puntuaciones? Lo siento. Pociones NEUT, transformaciones NEUT, defensa contra las artes oscuras NEUT, esos cursos de élite que realmente te permiten destacar en el mundo mágico. Puertas cerradas de golpe. Hizo una pausa, disfrutando de cómo algunos rostros ya palidecían. ¿Y luego qué? Piensen en su futuro. ¿Quieres unirte al ministerio? La oficina de Aurores exige al menos 5 calificaciones sobresalientes en los exámenes Timo, incluyendo defensa, herbología, encantamientos, pociones y transformaciones. Obligatorio. La formación de curanderos de San Mungo. El nivel es terriblemente alto. Ni siquiera los expertos en romper maldiciones de Gringotts te mirarán 2 veces si no tienes las mejores calificaciones en alimancia y runas antiguas. Pero la parte verdaderamente brutal, Víctor bajó la voz, fijando su mirada seria en cada par de ojos repentinamente asustados. No se trata solo de empleos. Esta es la primera vez que tu estrato social en el mundo mágico queda fijado. Buenos resultados, clases de élite, magia avanzada, conexiones valiosas. Resultados mediocres, llegas a un punto muerto. Quizás algún día abras una pequeña tienda en el callejón Nocturne. O termines tramitando pergaminos sin sentido en la oficina de enlace con los muggles. Mientras tanto, tus compañeros de clase se convierten en ministros, sanadores principales, miembros de Luizengamot, y puede que ni siquiera pases de la recepción de sus oficinas. Observó cómo varios estudiantes enderezaban inconscientemente la espalda, con la ansiedad reflejada en sus ojos. Perfecto. El miedo se estaba apoderando de mí. Así, sin más. Sé lo que algunos de ustedes están pensando. Todavía me quedan 2 años, no hay prisa. Error. Completamente equivocado. El volumen de Víctor se disparó. Los exámenes OUL ponen a prueba todo lo que has aprendido en 5 años. Si no empiezas ahora mismo con la revisión sistemática y la práctica intensiva, ¿crees que podrás hacerlo todo en el último mes? ¿Crees que eres la reencarnación de Merlín? ¿Por qué crees que los alumnos de 7º curso tienen derecho a ir de aventuras? Porque ya superaron este obstáculo. Esa es la recompensa. Sigues estando del lado equivocado. Regresó al atril, apoyó ambas manos sobre la maleta y su tono cambió a algo casi suave, pero cargado de decepción. ¿Sabes por qué empiezo el año de esta manera? Para despertarte. Para mostrarte tu nivel real ahora mismo. Este examen de práctica abarca los temas centrales del OUL y las trampas más comunes. Ser estrictos con ustedes hoy significa que no serán ustedes quienes, el próximo verano, se queden mirando su hoja de calificaciones, deseando poder borrarse la memoria con un hechizo. Dejen de soñar despiertos con aventuras y juguetes geniales, señoras y señores. Las últimas palabras de Víctor denotaban una crueldad casi misericordiosa. Ahora saca tus plumas. Escribe tu futuro, trazo a trazo, en ese pergamino. 1 hora y media. Muéstrame si quieres ser uno de los pilares del futuro mundo mágico, o simplemente como paisaje de fondo. 42. Capítulo 42, la zanahoria. Después del palo, en el instante en que Víctor pronunció sus palabras, un silencio sepulcral se apoderó del aula. El único sonido que quedaba era el leve susurro del pergamino contra la madera. Los dedos de los alumnos de 5º año sujetaban las plumas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos.
Sus rostros se contraían con una mezcla de pavor e inquietud. El sombrío futuro que Víctor acababa de pintar se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. ¿Quién quiere ser un simple extra en la brillante historia de éxito de otra persona, alguien que ni siquiera puede pasar de la recepción? Por supuesto, el tono de Víctor cambió bruscamente. La presión aguda y sofocante retrocedió como la marea que se retira. Una sonrisa cálida y alentadora volvió a su rostro, suave, casi bondadosa. Regresó tranquilamente al centro del atril, con la postura relajada, recorriendo con la mirada la fila de rostros pequeños y tensos. No soy irracional. La evaluación rigurosa es solo una prueba. Su objetivo es despertar tu verdadero potencial. Su voz se suavizó, adquiriendo un tono burlón, casi seductor y misterioso. Así pues, para aquellos que demuestren talento y verdadero esfuerzo en este examen de práctica, hizo una pausa deliberada, complacido al ver que las cabezas se alzaban y los ojos volvían a la vida. Cualquier persona que obtenga una calificación de supera las expectativas, o superior, levantó 2 dedos. Ganarás 20 puntos para tu casa. Una profunda exhalación colectiva recorrió la sala. 20 puntos. Eso equivalía fácilmente a 2 o 3 clases normales impartidas por la mayoría de los profesores. Y también recibirás un pase de auditoría abierta especial que ya he aprobado con la profesora McGonagall. Víctor sonrió aún más. Eso significa que, siempre y cuando los horarios no coincidan, puedes asistir a las clases de cualquier año, incluidos los cursos avanzados de 6º año e incluso los seminarios especializados de 7º año. Asiste a mis clases o a las de cualquier otro profesor que esté de acuerdo. Adelántate a la magia de nivel superior. Desarrolla tu ventaja de conocimiento desde el principio. Comenzaron los murmullos. Varios alumnos de Ravenclaw, y los estudiantes más ambiciosos académicamente, tenían los ojos brillantes como si acabaran de descubrir una puerta trasera secreta a la sección prohibida. Y si consigues una O sobresaliente, Víctor extendió los brazos, con la voz rebosante de energía contagiosa. Obtendrás todo lo anterior, además de una sesión de consulta privada conmigo. Plan de estudios personalizado, asesoramiento individualizado, lo que necesites. Tu nombre figurará en la lista de estudiantes destacados de mi curso. Si en el futuro necesito ayudantes de investigación o compañeros interesantes para proyectos prácticos, serás el primero en la lista. Algunos ambiciosos alumnos de Slytherin, y estudiantes de ideas afines de otras casas, permanecían sentados con la espalda recta, levantando ligeramente la barbilla como si ya pudieran ver sus nombres grabados en algún lugar prestigioso. Incluso aquellos que obtengan una aceptable, el tono de Víctor se tornó informal y pragmático, se llevarán un pequeño obsequio práctico de mi parte. Por ejemplo, movió la muñeca. Un elegante dispositivo con correa de cuero y un delicado mecanismo de resorte apareció en la palma de su mano. El mismo lanzador de varitas que los alumnos de 7º año habían estado presumiendo ayer, el que tenía a todos los estudiantes más jóvenes babeando. Algo práctico. Y un poco moderno. Y créeme, este no es el único tipo. Después de que se hubiera blandido el aterrador palo de tu futuro está condenado, finalmente apareció la zanahoria. Y era regordete, jugoso y colgaba justo delante de sus narices. El ambiente en la habitación cambió en un instante. El miedo y la resistencia no desaparecieron, simplemente quedaron sepultados bajo algo más caliente y brillante. Competencia. Deseo. La emoción electrizante del riesgo calculado y la recompensa. La enorme presión de la OUL seguía latente. Pero ahora alguien había construido una escalera dorada justo en un lateral. En la cima. Puntos para la casa, acceso privilegiado a conocimientos avanzados, el favor personal de un profesor y recompensas tangibles e impresionantes. ¿A qué esperáis? Víctor dio una palmada, con la voz repentinamente alegre y animada, como si el hombre que acababa de amenazarlos con una vida de mediocridad hubiera sido otra persona completamente distinta. El tiempo es tu recurso más valioso. Empieza a invertirlo. En 1 hora y media, veré exactamente cuánto esfuerzo, y talento, estás dispuesto a dedicarle. Se dirigió a una silla junto a la ventana, se sentó, cruzó las piernas con naturalidad y observó cómo los alumnos de 5º año se lanzaban frenéticamente abajo en busca de sus plumas. Tom, que parecía totalmente desanimado cuando llegaron, ahora estaba completamente recuperado. Tras observar la espectacular serie de cambios emocionales en los rostros de los estudiantes, su ánimo se elevó por las nubes. Ahora patrullaba entre los pupitres como el supervisor de exámenes más entusiasta del mundo, moviendo la cola con alegría.
Abajo, los alumnos de quinto año intercambiaron miradas rápidas. Los Hufflepuff parecían seriamente decididos, listos para darlo todo. Los Gryffindor se crujieron los nudillos como si estuvieran a punto de asaltar una fortaleza. Los Ravenclaw ya estaban analizando la primera pregunta con una concentración ávida. Los Slytherin entrecerraron los ojos, sopesando mentalmente el valor exacto de cada recompensa. Las puntas de las plumas se sumergieron en los tinteros en un coro repentino y denso. El suave y constante rasguño reemplazó el silencio anterior. Las preguntas que al principio habían parecido tan frías y amenazantes, regulación de las temperaturas de incubación para los hongos okamies, variantes de aplicaciones del amuleto escudo contra las quimeras, 10 características distintivas entre los hongos de la mezcla confusa y los hongos comestibles Glowcap, de repente, parecía que había puestos de control. Elimínalos y habrás ganado valor. Elimínalas y te librarás del destino de convertirte en un mero decorado de fondo. Elimínalas y podrás tocar esos premios relucientes. La mirada de Víctor recorrió el mar de rostros, frunciendo el ceño concentrados, garabateando furiosamente, iluminándose cuando daban con la solución. La luz del sol entraba a raudales por los altos ventanales, atrapando las motas de polvo que flotaban en el aire y haciendo brillar la tinta fresca sobre el pergamino. El palo les había conmovido profundamente. La zanahoria había despertado su ambición. La antigua sabiduría pedagógica de Oriente había vuelto a echar raíces silenciosamente en esta aula mágica. Y los alumnos de quinto año, de buena gana y con entusiasmo, estaban ahora dedicando todos sus recursos a perseguir ese brillante premio que colgaba del techo. Al fin y al cabo, ¿quién no querría ser un estudiante sobresaliente, colarse en un seminario de séptimo año o pasearse con un lanzador de varitas atado a la muñeca luciendo increíblemente genial sin esfuerzo? Sin embargo, poco a poco, el frenético rasguño inicial, rasguño, comenzó a flaquear. Disminuyó la velocidad. Tartamudeó. Se detuvo en algunos puntos. A diferencia de la escritura segura y rápida del principio, cuando llevaban leído aproximadamente un tercio del primer pergamino, todas y cada una de las plumas de la habitación vacilaron. Los alumnos de quinto año miraban sus exámenes con creciente horror. Reconocieron todas y cada una de las preguntas. Ya habían visto estos temas antes. Lo sabían. Pero en ese momento, en sus cabezas, las respuestas se negaban a llegar. Fue como encontrarse con una cara conocida a la que no habías visto en años. El nombre está ahí mismo, en la punta de la lengua. Pero por mucho que lo intentes, simplemente no saldrá. Así que saludas torpemente, murmuras algo vago y te apresuras a pasar al siguiente desconocido que no debería ser un desconocido. 43. Capítulo 43, compañeros de clase, estoy realmente desconsolado. 1 hora y media de examen. Transcurridos 40 minutos, el rasgueo de las plumas sobre el pergamino había cesado casi por completo en toda el aula. Víctor observó a los alumnos de quinto año, que se rascaban la cabeza furiosamente, pasando las páginas una y otra vez con la desesperada esperanza de que la respuesta apareciera mágicamente en una pregunta anterior, y asintió con satisfacción. Parecía que las preguntas que había seleccionado cuidadosamente, y modificado sutilmente, de exámenes OUL reales de la última década, estaban cumpliendo su función a la perfección. Todo lo que les había dicho antes estaba expresado de forma dramática, sí, pero no estaba equivocado. Tal como él había dicho. Para estos chicos, los timos eran realmente el equivalente mágico del gaokao. Solo después de alcanzar las calificaciones requeridas podían acceder a las clases avanzadas de nivel Neut en sexto y séptimo año. ¿No te quedaste corto? Esas puertas se cerraron de golpe. No hay segundas oportunidades. ¿Y los verdaderos exámenes Neut? Olvídalo. Pero aquí en Hogwarts, quizás porque es un internado y no hay padres que los presionen, quizás porque los propios chicos no se han dado cuenta, quizás por todo el ambiente escolar, Víctor simplemente no podía comprender cómo estos alumnos de quinto año estaban tratando el examen más importante de su vida escolar con tanta indiferencia. Para él, era incomprensible. Esto era básicamente la combinación china de Zonkao y Gaokao. ¿Cómo podía alguien tomárselo tan a la ligera? Precisamente por eso estaban ahora mirando fijamente ese documento, una auténtica pesadilla especialmente elaborada. Dada su actitud actual hacia los OUL y la arraigada costumbre del profesor Kettleburn de tratar la teoría como algo secundario, Víctor estaba dispuesto a apostar que la mayoría de ellos estaban mirando directamente P, malo, y D, terrible. Unos pocos podrían obtener una calificación aceptable.
Pero gracias a la profunda herencia que recibió de generaciones de maestros chinos, podía garantizar. Todas las preguntas, incluso las modificadas, provenían directamente del ADN de los exámenes OWL reales. Pasaron 10 minutos más. Para entonces, casi todos se habían dado por vencidos. Algunos contemplaban con la mirada perdida las vastas extensiones blancas de sus pergaminos. Otros intercambiaron miradas de impotencia y compasión con sus vecinos. Solo un puñado de los estudiantes verdaderamente fuertes seguían luchando, pero incluso sus plumas habían permanecido inmóviles durante mucho tiempo. Víctor sabía que había llegado el momento. Se puso de pie, dio una palmada para atraer todas las miradas y habló. Bueno, parece que la mayoría de ustedes ha dejado de escribir. Supongo que eso significa que han terminado. ¿Damos por terminado el examen ahora? Al oír sus palabras, se escucharon suspiros de alivio en todos los rincones, excepto entre los pocos que aún seguían dándole vueltas a una última pregunta obstinada. Los papeles salieron disparados hacia atrás, fila tras fila, a toda velocidad hasta que una pila ordenada aterrizó sobre el atril frente a él. Víctor no le dijo nada al estudiante con la cabeza gacha que les había entregado los exámenes. Simplemente le hizo un gesto para que volviera a su asiento y comenzó a corregir. Los alumnos de quinto año inmediatamente estallaron en una discusión en voz baja y frenética. ¿Qué tal te fue? Aparte de las preguntas de opción múltiple y de completar espacios en blanco, esas preguntas importantes, juro que las he visto antes, pero no pude escribir ni una palabra. Lo mismo digo. ¿De verdad son preguntas reales de exámenes anteriores de la OWL? Sí, la antepenúltima gran prueba, la recuerdo vagamente. Pero el profesor cambió algunas condiciones. Entonces, si tomáramos los exámenes TIMO ahora mismo, nosotros también estaríamos sentados mirando fijamente sin saber qué hacer. Esa simple frase pronunciada por una chica de Ravenclaw acabó con todos los susurros de la habitación. Todos cerraron la boca de golpe. Entonces, casi al unísono, sacaron los libros de texto que Víctor les había hecho guardar al comienzo de la clase, y comenzaron a leer. Abajo. Silencio y diligencia repentina. En primera fila. Víctor estaba marcando con evidente disfrute. Corregir estos trabajos me hizo sentir exactamente como un profesor de matemáticas o física en casa corrigiendo exámenes. Opción múltiple. Una marca. Pasa la página. Océano en blanco. Garabatea una marca. Listo. Le llevó 15 minutos terminar toda la pila de tareas, 50 minutos de agonía para los estudiantes. Los papeles estaban cuidadosamente colocados directamente sobre el escritorio. Todos alzaron la cabeza de golpe, con la mirada fija en el grueso montón que sostenía en sus manos. Sus expresiones eran una compleja mezcla de temor, culpa, esperanza y resignación. Compañeros, estoy realmente desconsolado con respecto a los resultados de este examen. El rostro de Víctor reflejaba una profunda decepción mientras sostenía la pila de papeles. En toda la clase, solo 6 de ustedes lograron aprobar. Cabezas gachas, avergonzadas colectivamente. Jessie, Valete, Nepel, Mona, Jack, Lake, por favor, pasen a recoger los premios que se han ganado. Los 6 estudiantes mencionados no parecían victoriosos. Se dirigieron arrastrando los pies hacia el frente, con la cabeza gacha, escogieron un pequeño aparato cada uno de la pila que Víctor había dispuesto, sin mucho entusiasmo, recogieron sus papeles corregidos y volvieron a sus asientos en silencio. En cuanto a los demás, creo que ya conocen sus propios resultados. No los leeré en voz alta uno por uno. Con un simple movimiento de su varita, la gruesa pila se separó en hojas individuales que volaron de regreso a sus dueños como pájaros obedientes. Ahora, repasemos juntos el examen. Pregunta 1. Examen OWL de 1987, pregunta 7. Redacción original, la sala volvió a quedar en un silencio sepulcral. Solo se oía la voz tranquila de Víctor al dar la clase y el renovado rasgueo de las plumas. Mantuvo un tono uniforme, pero cada palabra fue dicha con claridad. Última gran pregunta. Original. Describa brevemente la enmienda más reciente e importante a la Ordenanza de Control de Animales Fantásticos por parte del Ministerio de Magia en 1985, y explique su impacto en las actividades relacionadas con la cría y el comercio después de cada revisión. Hizo una pausa, asimilando la información, y luego continuó. Mi versión. Supongamos que en 1982 se le concedió un permiso temporal para la cría de un cachorro de leopardo de Baxot, de acuerdo con la normativa vigente en aquel momento. Analice.
Tras la enmienda de 1985, ¿a qué nuevos riesgos legales se enfrenta su actividad de cría? Para cumplir plenamente con la normativa, ¿qué condiciones adicionales debe satisfacer ahora? Golpeó ligeramente la pizarra con su varita. Apareció una comparación lado a lado en letras brillantes. Original vs. Modificado. Los rostros de abajo palidecieron aún más. La mayoría ni siquiera recordaba el contenido de la enmienda original, y mucho menos podía aplicarla a un caso concreto. Víctor terminó de escribir los puntos clave del análisis y luego se enderezó. Contempló el mar de rostros jóvenes. Algunos abatidos, otros repentinamente iluminados, otros aún perdidos. Allí donde se posaba su mirada, las espaldas se enderezaban instintivamente. Las plumas se cernían sobre los cuadernos con renovada concentración. Los ojos reflejaban la aguda claridad de alguien que acababa de despertar de golpe. Algunos seguían añadiendo notas frenéticamente, comparando sus trabajos con los de la pizarra. Víctor se sentía satisfecho en silencio. El dolor suele ser el comienzo del verdadero cambio. Se aclaró la garganta. La habitación quedó en silencio. Se acabó la discusión sobre el papel. Su voz se mantuvo firme. Lo sé. Mirar esos enormes espacios en blanco en tu pergamino, enfrentarte a preguntas que te resultaban tan familiares pero imposibles de responder, huele. Sientes que todo lo que has aprendido hasta ahora ha sido en vano. Como si los exámenes TIMO fueran una montaña imposible de escalar. ¿Verdad? Algunas cabezas asintieron inconscientemente y luego volvieron a agacharse rápidamente. Esa sensación es normal. Víctor bajó del andén y caminó lentamente entre los pasillos. El eco de sus botas resonaba en el silencio. Si todos hubieran superado el examen de hoy sin problemas, yo sería el preocupado. Preocupado de que los últimos años de clases de protección de criaturas mágicas hayan sido demasiado protectores, dejándolos incapaces de afrontar desafíos reales. Se detuvo en medio de la habitación, con las manos entrelazadas a la espalda. Pero compañeros, escúchenme. Su mirada se aguzó, pero transmitía un verdadero aliento. Ahora mismo, todavía te quedan exactamente 9 meses para los Owls 270 días. Con un elegante movimiento de su varita, una brillante luz dorada salió disparada de la punta y se concentró sobre la pizarra en una enorme cuenta regresiva palpitante. 270 días. La luz no era cegadora, pero sí imposible de ignorar, como un despertador silencioso que colgaba en el campo de visión de todos. Mira ese número. Víctor señaló. Su voz se alzó con calma y una seguridad inquebrantable. 270 días no son para entrar en pánico ni para arrepentirse. Es para ponerse al día. Para recuperar terreno. Para superar el punto en el que te encuentras ahora mismo. 9 meses son tiempo suficiente para convertir el conocimiento vago en claridad absoluta, para practicar los tipos de preguntas débiles hasta que se conviertan en algo natural, para conectar datos dispersos en una red sólida. Su tono fue en aumento, desprendiendo toda la energía de un profesor tutor de tercer año animando a la clase antes del examen de ingreso a la universidad. Sí, nuestra base ahora mismo puede ser más débil de lo que nos gustaría. Los resultados de hoy son desastrosos. Pero esto es solo la línea de salida. No la meta. En cada día, en cada lección a partir de ahora, estaré aquí contigo. Repasaremos sistemáticamente los puntos clave. Realizaremos ejercicios específicos. Analizaremos exámenes anteriores. Simularemos las condiciones del examen, mientras mantengas el ritmo, demuestres determinación e inviertas el tiempo necesario, nada es imposible. Sus ojos recorrieron desde los 6 que habían aprobado hasta aquellos cuyos expedientes eran un desastre. No voy a repetir lo importantes que son los OWL. Ya lo sabéis. De ellos depende vuestros próximos 2 años de estudio y el nivel de plataforma al que podéis llegar. Pero quiero que entiendan que no se trata solo de un examen. El proceso de preparación para ello supone en sí mismo un fortalecimiento de la fuerza de voluntad, la capacidad de aprendizaje y la integración del conocimiento. Ahora mismo, todo sigue a su tiempo. Víctor regresó al atril, apoyó ambas manos en el escritorio, se inclinó hacia adelante y sus ojos le ardían. A partir de hoy, olvídate de la vieja actitud despreocupada. Pon toda la concentración y el esfuerzo que puedas. Estos 270 días pasarán rápidamente. Quiero que en el momento en que la cuenta regresiva llegue a 0, cuando entres al aula de examen, tu corazón esté tranquilo. Confiado. No como hoy, mirando fijamente el periódico sin pensar en nada. Se enderezó, su voz se suavizó pero aún conservaba fuerza. La prueba de hoy fue una llamada de atención, tanto para ti como para mí.
Ahora sé exactamente dónde debo presionar. ¿Y tú? Dime, en estos 270 días, ¿tienes la confianza para convertir lo que hoy consideras un no puedo en lo que mañana dominarás? Para recuperar cada punto perdido, y más, el día del examen. La habitación quedó en silencio por un instante. Luego, al principio, se oyeron voces dispersas. Y luego más. Finalmente, un coro irregular pero claro. ¿Sí? ¿Sí? Sus voces eran dispares, pero el fuego en sus ojos ya estaba encendido. Víctor asintió una vez. Una leve y sincera sonrisa asomó a sus labios. Bien. Recuerda lo que acabas de decir. Recuerda la cuenta atrás. Clase terminada. Vuelve a casa, revisa tus apuntes con atención, consulta el libro de texto y comprende cada error. A partir de mañana, entramos oficialmente en la fase de sprint de la OUR. Les hizo un gesto para que se fueran, cogió la maleta y se marchó con Tom trotando detrás. Al salir por la puerta, escuchó claramente el largo suspiro colectivo que provenía del aula. ¿Este es el año de los Timo? Había oído que eran brutales, pero no pensé que serían tan brutales. Sí, al ver todo ese espacio en blanco en mi papel, realmente pensé que estaba perdido. Nunca me di cuenta de que tenía tantas lagunas, y todas son cosas que técnicamente ya hemos cubierto. Si criaturas mágicas ya es así, ¿qué pasa con nuestras otras asignaturas? Esa misma chica de Ravenclaw volvió a dar el golpe de gracia. Todos la miraron con resentimiento. Pero nadie discutió. Recogieron sus cosas en silencio, más rápido de lo habitual, sin charlar, sin reír. Luego salieron del aula con pasos pesados, dirigiéndose directamente a la biblioteca o a su siguiente clase. Muchos se detuvieron en la puerta, miraron por última vez el brillante dorado 270 que colgaba en el aire, y luego se apresuraron a seguir adelante. 44. Capítulo 44, Oxmeade. El pobre Tom, jugueteado en la palma de su mano. Buenos días, profesor McGonagall. Buenos días, Víctor. Y Tom, qué guapo estás hoy. McGonagall se inclinó y le acarició suavemente la cabeza al pequeño gato vestido con su traje de caza en miniatura. Tom aceptó los elogios como un perfecto caballero. Hizo una profunda reverencia y le dio un cortés beso en el dorso de la mano. Entonces, con un gesto teatral, hizo aparecer de la nada una sola flor perfecta y se la presentó. McGonagall lo aceptó con una leve risa, prendió la flor a su túnica y se volvió hacia Víctor. ¿También te vas a Oxmeade, Víctor? Sí, profesor. Pensé en tomar algo en las 3 escobas y dejar que Tom diera una vuelta por el pueblo. Muy bien. Ustedes dos sigan adelante. Todavía tengo que revisar los permisos con Sprout y los demás. Nos vemos luego en las 3 escobas. Dicho esto, Víctor pasó junto a la larga cola de estudiantes que esperaban a que les revisaran los formularios, todos y cada uno de ellos le lanzaban miradas profundamente envidiosas, y se dirigió hacia el carruaje tirado por Testrals reservado para el personal. Buenos días, Hagrid. Buenos días, Witherwinks. Se rió y le dio una palmadita en la cabeza al curioso Testral, para luego deslizarle una enorme tira de carne seca en el pico. Mientras Hagrid terminaba de abrocharse el arnés, Víctor preguntó, ¿vais a ir a las 3 escobas a tomar una pinta más tarde? No, Víctor, hoy no. Tengo una mantícora leona preñada. Tengo que vigilarla de cerca un tiempo. Hagrid sonrió, mostrando todos sus enormes dientes. El ojo de Víctor se contrajo. ¿En serio? ¿Cómo demonios había conseguido Hagrid cruzar un cangrejo de fuego con una mantícora? Y ahora sí que había funcionado. Solo podía rezar para que la criatura resultante no fuera una especie de abominación horrenda. Bueno, espero que sea una cosita sana y adorable. Oh, estoy seguro de que así será. Gracias, Víctor. Justo en ese momento, la primera oleada de estudiantes admitidos se apresuró a acercarse, charlando animadamente. Hagrid les echó un vistazo y luego volvió a mirar a Víctor. La próxima vez te invito a una copa en el Oxead. Ahora tengo que ir a preparar a los niños para montar a caballo. Te tomaré la palabra. Víctor saludó con la mano mientras Hagrid se alejaba apresuradamente, y luego subió al carruaje tirado por Witherwinks. El carruaje ni siquiera se había detenido del todo cuando Tom saltó como si lo hubieran disparado con un cañón. Para cuando Víctor terminó de despedirse de Witherwinks y se dio la vuelta, Tom ya flotaba, como en los dibujos animados, con la nariz en alto, atraído inexorablemente hacia Honeydukes por una espesa y visible cinta de aroma a caramelo multicolor. Cuando Víctor finalmente entró en la tienda de dulces, Tom ya estaba en pleno modo saqueo. Una pata se apoyaba en un pequeño carrito, la otra se impulsaba desde el suelo como un patinador.
Se movía velozmente entre las altísimas estanterías, sus patas se convertían en imágenes borrosas mientras metía montones de dulces en el carrito. Ranas de chocolate. Grajeas de todos los sabores de Bertie Bott. Helado de coco. Caramelos efervescentes Uibes. Varitas de regaliz. Ratones de hielo. Bombones explosivos. Duendes de pimienta. Sapos de menta. Piruletas de vampiro. Delicias turcas. Piruletas ácidas, el montón se convirtió en una montaña inestable y tambaleante que se balanceaba peligrosamente con cada giro. Sin embargo, gracias a las leyes de la física propias de los dibujos animados y a la increíble habilidad de Tom, la precaria torre nunca se derrumbó. El montículo le bloqueaba completamente la vista, pero Tom aún así se deslizó hasta detenerse justo delante de la caja registradora. Asomó la cabeza por detrás de la avalancha de azúcar y miró con expectación al atónito dependiente. Con indiferencia, cogió un solo peppermint del montón y se lo metió en la boca. Siguiente segundo, miau. Todo el cuerpo de Tom se puso rojo brillante. Abrió la boca de golpe y un auténtico chorro de fuego brotó de ella. Con la lengua colgando y los ojos llorosos, se agitaba salvajemente. Su pata chocó contra algo helado. Sin pensarlo, se lo metió directamente en la boca. Un ratón de hielo. Un escalofrío instantáneo recorre todo el cuerpo. Los dientes castañetean como castañuelas. El picante del pimienta y más la congelación del ratón de hielo igual un gato muy confundido que pasa rápidamente de rojo tomate a blanco nieve. Saltaban chispas entre sus dientes apretados. Cuando finalmente se disiparon las sensaciones de la lucha, Tom se dejó caer de panza sobre el mostrador, con la barbilla apoyada en las patas y los ojos entrecerrados en un profundo resplandor posterior. Contempló con cariño la enorme pila de botín que el dependiente, con los ojos muy abiertos, estaba empaquetando. Entonces, un leve movimiento de nariz. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron en la encimera de color marrón oscuro. Chocolate. Estaba absolutamente seguro. Acababa de percibir un aroma intenso e inconfundible a chocolate. Los recuerdos del cuento que Víctor le contaba antes de dormir sobre un tal Charlie y su mágica fábrica de chocolate pasaron fugazmente por su mente. Tras la alocada aventura de Peppermint Mash y The Mouse, Tom llegó a una firme conclusión. Toda esta tienda debe estar hecha de chocolate y caramelos. Todo. Incluido el mostrador. Entonces se irguió, abrió bien la boca y mordió con todas sus fuerzas. Grieta. No es el sonido del chocolate rompiéndose. El sonido de los dientes de Tom rompiéndose. Levantó la cabeza lentamente, con la boca abierta por la sorpresa. Una a una, grietas se extendieron como telarañas por su perfecta dentadura de dientes blancos como perlas, luego se desmoronaron en fragmentos y cayeron al suelo. Víctor, que estaba justo detrás de él, se tapó la cara con la palma de la mano. En serio, no había dejado morir de hambre el gato. ¿Cómo podía Tom ser tan codicioso? La encimera de Honeyduques era de nogal negro macizo. El chocolate no era más que una laca aromatizada. Tom estaba sentado allí como un anciano desdentado, con los labios fruncidos, mirando fijamente el montón de restos dentales. Luego volvió a mirar la enorme marca de mordisco que había dejado en la madera. Con el corazón roto, juntó los fragmentos en un pequeño montón, los guardó, metió la mano detrás de la espalda, y sacó una dentadura nueva y reluciente. Brillaban como perlas bajo las tenues luces de la tienda. Los metió a la fuerza. Sonrió ampliamente, mostrando su nuevo y afilado set de uñas. Luego, dirigió una mirada desafiante hacia el mostrador inflexible. El chasquido de sus nuevos dientes al rechinar resonó con fuerza. El brillo era casi cegador. Víctor no tenía la menor duda de que esos colmillos podían masticar el acero. Entonces se agachó, agarró a Tom por el cuello, como si fuera el destino, y lo levantó limpiamente del mostrador. Tom, aún en pleno mordisco, con la clara intención de comprobar si el mostrador o sus nuevos dientes eran más duros, se giró con un aullido indignado. Solo para encontrarse con la mirada gélida de Víctor, que decía, no puede ser. Volvió a mirar con culpabilidad la hilera de marcas de dientes perfectas. Al empleado, cuya pluma se le había caído de los dedos entumecidos sobre el recibo del pedido. Tom se dio la vuelta, de repente muy interesado en silbar inocentemente. Víctor lo recostó con un cuidado exagerado. En el instante en que sus patas tocaron el suelo, Tom se puso en movimiento rápidamente. Productos de fabricación instantánea. Fideos instantáneos, pegamento universal marca Tom, martillo, clavos, de todo. Bang 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 tap tap tap, una nube de serrín y humo de dibujos animados envolvió la mitad del mostrador.
Cuando se despejó, las marcas de la mordedura habían desaparecido. La madera brillaba como nueva. Ni rastro de daños. El dependiente seguía mirando con la boca abierta, atónito. Tras su aturdida despedida, un hombre y un gato muy engreído abandonaron Oneiduques cargados de botín. Sintiendo las miradas envidiosas de los estudiantes que pasaban, Víctor miró de reojo a Tom. El pequeño sinvergüenza se pavoneaba, con la cabeza bien alta y la bolsa de plástico transparente abultada con su botín azucarado, disfrutando claramente de la envidia. Víctor simplemente negó con la cabeza. Para ser justos, los caramelos habían salido del propio dinero que Tom tenía ahorrado. Mientras no causara problemas reales, déjenlo hacer lo que quiera. Con la ruidosa multitud de estudiantes a su alrededor, Víctor los condujo hacia las 3 escobas. McGonagall y los demás ya deberían estar allí. Es el momento perfecto para tomar algo y sonsacarles ideas sobre métodos de enseñanza. Empujó la pesada puerta de madera para abrirla. Una ráfaga de aire cálido impregnado del dulce aroma de la cerveza de mantequilla lo envolvió. El fuego en la chimenea danzaba alegremente, bañando el pavo en una luz dorada. Hierbas secas y relucientes ollas de cobre colgaban de las vigas. Viejas fotos de magos adornaban las paredes, guiñando de vez en cuando un ojo a los recién llegados. Varias mesas robustas de roble ya estaban ocupadas, en su mayoría por estudiantes mayores que tenían citas incómodas. Las risas, las conversaciones y el suave tintineo de las copas crearon un ambiente cálido y acogedor. Víctor los divisó inmediatamente. La mesa cerca de la chimenea. McGonagall, Sprout, Sinistra de Astronomía y Weason, el asistente de Sprout. Estaban inmersos en una conversación tranquila, cada uno con una taza humeante delante. Ah, Víctor, por aquí. Sprout lo vio primero y lo saludó alegremente. Víctor sonrió y se acercó, con Tom trotando curioso detrás de él, absorbiendo las nuevas vistas. Buenas tardes a todos. Espero que no lleguemos tarde. Justo a tiempo, querida, dijo McGonagall, dando un sorbo a su bebida. Su rostro severo se suavizó a la luz del fuego. Acabamos de pedir. Siéntate. Víctor estaba buscando una silla cuando oyó pasos ligeros que se acercaban desde la barra. La señora Rosmerta se deslizaba hacia ellos con la bandeja perfectamente equilibrada. Alta, elegante, envuelta en una bata verde oscuro perfectamente confeccionada que hacía que su piel pareciera de porcelana. Espesos rizos castaños recogidos sin apretar, con algunos mechones que rozaban sus mejillas. Profesores, su hidromiel caliente y. Oh, nueva compañía. Fue dejando las bebidas una a una, con voz cálida y melódica, mientras sus ojos se posaban naturalmente en Víctor y en el gato que estaba a sus pies. En ese instante, Tom se quedó paralizado como si le hubieran aplicado una llave de inmovilización corporal completa. Sus enormes ojos redondos se clavaron en ella. Sus pupilas dilatadas hasta convertirse en platillos negros, reflejando a la perfección su figura que se balanceaba. Entonces, esas pupilas se deformaron. Se estiraron. Se transformaron en 2 corazones rosados, palpitantes y brillantes, que palpitaban violentamente. Puf. Puf. 2 chorros de vapor blanco salieron disparados de sus orejas como una tetera hirviendo. La señora Rosmerta lo notó de inmediato. Se inclinó hacia adelante con una sonrisa de satisfacción. Oh, y un caballerocito con traje de caza. ¡Qué guapo! Al inclinarse ella más cerca, una suave oleada de perfume, cerveza de mantequilla y madera pulida envolvió a Tom. Su cabeza se inclinó hacia atrás como un girasol que sigue el movimiento del sol. Su cuello se estiró hasta el límite absoluto. Se quedó con la boca abierta, mostrando sus flamantes dientes blancos. Respiró hondo, de forma dramática, intentando, sin éxito, parecer más elegante. El pecho inflado, los labios fruncidos, el vapor que aún salía de sus orejas y esos enormes ojos palpitantes como corazones se combinaban para crear una comedia máxima. La señora Rosmerta soltó una carcajada de alegría. Vaya personaje. Ella se inclinó y le pellizcó suavemente la mejilla. El rostro de Tom se estiró y se aplastó inmediatamente como plastilina tibia bajo sus dedos. Claramente intrigada, jugó con sus rasgos gomosos durante unos segundos, moldeándolo en formas cada vez más ridículas. Cuando finalmente lo soltó, el rostro de Tom se había transformado en algo vagamente bovino. Se enderezó, aún riendo entre dientes, y se volvió hacia Víctor. Entonces, señor, ¿qué le puedo ofrecer? Nuestra cerveza de mantequilla está especialmente rica hoy. Víctor pidió apresuradamente 2 cervezas de mantequilla, deseando sobre todo que terminara aquel espectáculo humillante.
La señora Rosmerta asintió con elegancia a todos los presentes, luego se giró y se dirigió de nuevo hacia la barra. La mirada de Tom la seguía como si estuviera atada a ella por un hilo invisible. Su cuello se estiraba cómicamente. Solo cuando ella desapareció tras la cortina se desinfló. Plaf. Se desplomó en el suelo, con las patas delanteras apretadas contra el corazón, en pleno dramatismo propio de un flechazo. Los profesores habían visto la actuación completa. Sprout se tapó la boca, con los hombros temblando de risa silenciosa. Sinistra arqueó una ceja con elegancia, visiblemente divertida. Incluso los labios de McGonagall se curvaron ligeramente hacia arriba, aunque solo fuera una pequeña e incontrolable fracción. Bueno, McGonagall se aclaró la garganta, esforzándose por mantener un tono severo. Parece que Tom tiene un gusto refinado. Y no solo en dulces. Víctor se frotó la frente con un suspiro de resignación, se agachó y levantó del suelo al gato, que yacía sin huesos, depositándolo en una silla vacía. Tom se desplomó inmediatamente de lado en el asiento, con una pata todavía dramáticamente sobre su corazón y los ojos entrecerrados en un estado de somnolencia posterior al suceso. 45. Capítulo 45, la voz que nadie más puede oír. Vuestros comentarios, reseñas y votos me ayudan muchísimo y me motivan enormemente a seguir trabajando en esta historia. Gracias. Patton. Iván 20. Víctor observaba a Tom, desplomado sobre el respaldo de la silla como una alfombra enamorada, con los ojos fijos en la señora Rosmerta mientras ésta se afanaba detrás de la barra. Sacudió la cabeza con impotencia, luego se volvió hacia los profesores y se sumergió en una discusión sobre trucos de patrulla nocturna para reunir a los estudiantes extraviados. Mientras tanto, Tom, al ver que Rosmerta por fin tenía un respiro, se quitó la ropa de caza de un tirón y reapareció con el atuendo completo de vaquero del oeste. Sombrero, botas, espuelas, todo. Se acercó trotando, se quitó el sombrero con exagerada galantería y, de la nada, hizo aparecer un ramo de rosas de colores increíblemente vivos, como si estuvieran bañadas en rocío. Rosmerta las aceptó con una risa de alegría. Tom inmediatamente alzó la mano, se echó hacia atrás el sombrero de vaquero, y de alguna manera sacó un ukelele de la nada. Tocó unos acordes suaves, mirándola con pura adoración. Entonces, con un simple movimiento del pulgar, apareció un cigarrillo en el aire. Tom lo atrapó con la boca, inhaló profundamente de una sola vez, como en los dibujos animados, y exhaló una perfecta bocanada de humo. El humo se retorcía y se enroscaba frente a Rosmerta, formando primero una alegre hola, señora. Para luego transformarse en un corazón perfecto y palpitante. Cuando la última nota de la canción se desvaneció, Tom exhaló una última bocanada de humo. El humo adquirió la forma de una pequeña flecha y atravesó directamente el corazón. Todo el pub estalló en júbilo. Rosmerta aplaudió con entusiasmo. Todos los alumnos de las tres escobas se unieron. Silbidos, vítores, aplausos. Envalentonado, Tom se convirtió en todo un showman. A continuación, sacó un violonchelo y tocó una larga y melancólica balada de amor. Bajo las miradas de adoración de los estudiantes y la encantadora sonrisa de Rosmerta, repasó todos los instrumentos del libro. Trompeta, saxofón, batería, xilófono, guitarra, acordeón, el gran final. De repente, con las extremidades borrosas, interpretó una sinfonía unipersonal. Trompeta en una pata, violín bajo la barbilla, tambores impulsados por las patas traseras, todo en perfecta armonía. Cuando sonó la última nota triunfal, el pub volvió a estallar de júbilo. Tom hizo una reverencia profunda y teatral, con el sombrero ladeado, disfrutando del rugido. Víctor, aplaudiendo al unísono con los profesores, se inclinó y murmuró secamente. Nunca había visto una actuación así. Ni una sola vez. Tras 3 sinfonías personales completas, y un sinfín de vítores, Víctor finalmente arrastró a un Tom completamente exhausto y aplastado, alejándolo de su público que lo adoraba y llevándolo de vuelta a Hogwarts con el resto del personal. De vuelta en el castillo, Víctor no se dirigió a sus aposentos. En lugar de eso, llevó al flácido y deforme Tom directamente a la biblioteca. Encontró un rincón soleado junto a una ventana alta, extendió a Tom sobre la mesa como si fuera una alfombra con forma de gato y lo dejó allí para que se recuperara. Luego se dirigió a la sección restringida. Tras un rápido vistazo, sacó un grueso volumen sobre la transfiguración humana, concretamente un compendio de casos de fracasos y sus causas. La portada mostraba a un mago cuya cabeza se transformaba continuamente en diferentes cráneos de animales en un ciclo grotesco e interminable. En el interior había ilustraciones que sin duda pertenecían a la sección para adultos.
Desde transformaciones parciales que salieron terriblemente mal hasta desastres de cuerpo entero. Víctor hojeaba las páginas con interés profesional, haciendo muecas de vez en cuando, asintiendo con fascinación en otras ocasiones. Algunas historias eran casi legendarias. Como aquella de hace décadas, durante el ascenso de Grindelwald. Un mago denunció públicamente la brutalidad de Grindelwald. En lugar de matarlo, Grindelwald utilizó una devastadora transformación humana para convertir la cabeza del hombre en la de un cerdo. El mago seguía negándose a ceder. Se convirtió en una voz destacada contra la guerra, dirigiéndose no solo a los magos, sino también instando a los mugles a poner fin a los combates. En un momento dado, de alguna manera, consiguió un avión de color rojo brillante. Lo sobrevoló sobre campos de batalla europeos, zumbando entre pilotos de cazas y obligando a que se interrumpieran los combates aéreos. Su leyenda se extendió también por el mundo mugle. Rumores de un extraño avión rojo que aparecía de la nada para detener el derramamiento de sangre. También había consejos prácticos intercalados entre las historias de terror. Perfeccionar los propios órganos, desplazar las vísceras para protegerlas, usar la transfiguración humana forzada para sellar temporalmente las heridas de la magia oscura. Víctor se frotó la barbilla pensativo. Parecía que necesitaba dedicarle más tiempo a la transformación. La mayoría de los magos verdaderamente poderosos que conocía eran maestros en ello. Incluso el abuelo Newt había desarrollado una habilidad impresionante gracias a su profundo conocimiento de la anatomía de las criaturas mágicas. Anotó las técnicas clave en un trozo de pergamino. Profesor Víctor. Acababa de dejar la pluma cuando una voz suave lo llamó por su nombre. Víctor levantó la vista. Una pequeña bruja de cabello tupido y ojeras leves se encontraba frente a él, aferrando un enorme tomo a su pecho como si fuera un escudo. Parecía visiblemente nerviosa. Hola. ¿Puedo ayudarle? Profesor Víctor, mi nombre es Hermione Granger. Yo, tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Víctor arqueó ligeramente una ceja. Así que este era el cerebro externo de Harry, de Arley. La postura, el libro, la expresión ansiosa pero decidida. El prototipo de estudiante sobresaliente. Por supuesto. Responder a las preguntas de los estudiantes forma parte del trabajo. Se trata de, una de mis amigas. Estaba preparando ingredientes para una poción a altas horas de la noche y de repente oyó ruidos extraños. Pero el otro mago que estaba con ella no oyó nada. Víctor supo inmediatamente quién era ella. Harley. Si tu amigo no está alucinando por falta de sueño, es posible que pueda oír sonidos que nadie más oye. Primero, el sonido proviene del interior de su propio cuerpo, o incluso de su alma. Solo ella puede percibirlo. Segundo, alguien está utilizando un hechizo dirigido para enviarle el sonido solo a ella. Tercero, podría poseer un talento innato o una sensibilidad excepcional que otros no tienen. En cuarto lugar, y esto es bastante común en el trabajo con pociones, los ingredientes o los libros mismos podrían estar reaccionando a su magia, produciendo ruidos inusuales. Ciertos materiales procesados incorrectamente, o textos encantados específicos, pueden producir sonidos extraños al ser expuestos a la magia de una bruja o un mago. Como este. Bajo la atenta mirada curiosa de Hermione, Víctor alzó su varita y dio un golpecito al libro que estaba leyendo. Una pata de perro peluda surgió inmediatamente de entre las páginas. Agitaba los dedos frenéticamente en el aire, con las garras tensas, intentando arrastrar algo, o a alguien, hacia el interior. Hermione jadeó y retrocedió instintivamente. Víctor esbozó una leve sonrisa irónica. ¿Lo ves? No todo en la sección restringida es tranquilo. 46. Capítulo 46, un talento especial. Hermione dejó escapar un pequeño jadeo de sorpresa al verla. La peluda pata del perro seguía arañando desesperadamente el aire, con las garras flexionándose como si intentara arrastrar algo, o a alguien, al interior del libro. Enseguida tomó nota mentalmente. Si alguna vez volvía a la sección restringida, tendría muchísimo cuidado con los libros extraños. Muchas gracias, profesor. Pero, ¿podría explicarme mejor qué es un talento especial? Los magos poseen todo tipo de dones innatos. Por ejemplo, Nimadora Tonks, que se graduó el año pasado, es una metamorfomaga nata. Puede realizar esas transfiguraciones humanas extremadamente difíciles a voluntad, cambiando su apariencia cuando le plazca. Hay otros que nacen con una poderosa legilimencia, o con verdaderas habilidades de vidente, como algunas de las raras brujas y magos proféticos.
Y luego están aquellos cuyos antepasados tenían linajes inusuales, o que experimentaron consigo mismos, transmitiendo rasgos que a veces permanecen latentes durante generaciones antes de despertar repentinamente en un descendiente. Estos talentos suelen ser cosas como una afinidad inusualmente fuerte por ciertas ramas de la magia, o la capacidad de hablar el idioma de una criatura mágica específica. Por supuesto, muchas cosas también se pueden aprender con esfuerzo. El propio Dumbledore habla Gobbledygok, Tritón, Centauro y muchos otros idiomas. Así que es posible que tu amigo haya despertado un don de adivinación, o haya heredado algún legado ancestral y de repente entienda el lenguaje de un animal en particular. Si los extraños sonidos que oye encajan en alguna de las categorías que mencioné, probablemente sea eso. Si aún así no logras averiguarlo, puedes traer a tu amiga a verme directamente. Hermione escuchó atentamente cada palabra y luego le dio las gracias de nuevo con sincera gratitud. Apretando su enorme libro contra el pecho, salió apresuradamente de la biblioteca. Algo dentro de mi cuerpo me está hablando. He despertado un talento extraño. Alguien está usando un hechizo para hablarme solo a mí. Tras escuchar las posibilidades que Hermione le había mencionado el profesor, el rostro de Harley palideció. Bajó la cabeza presa del pánico, inspeccionando ansiosamente su propio cuerpo. Ron, al ver lo alterada que estaba, intentó rápidamente consolarla. No te preocupes, Harry. Quizás acabas de despertar un talento asombroso, como la profecía o la capacidad de comprender de repente un idioma que nadie más entiende. ¿Sí? Tal vez sea eso. Harley asintió enérgicamente, aferrándose a las palabras de Ron como a un salvavidas. Cualquier cosa con tal de escapar de la aterradora idea de que algo dentro de ella estaba hablando. Entonces, como si le hubiera caído un rayo, sus ojos se iluminaron. Espera. Lo tengo. Definitivamente he despertado el lenguaje de un animal. Ron y Hermione giraron la cabeza rápidamente hacia ella. ¿Sí? Ahora lo recuerdo. Puedo hablar con las serpientes. Cuando fui al zoológico con mis tíos, tuve una larga conversación con una pitón. Me dijo que nunca había estado en Brasil. Y entonces, hice desaparecer el cristal y Dudley se cayó dentro. Frente a sus dos mejores amigas, Harley relató emocionada aquel recuerdo. No se percató de lo mucho que se les habían abierto los ojos, ni del silencio atónito que siguió. Después de terminar de describir los movimientos desesperados de Dudley, finalmente captó sus expresiones. Hermione. Ron. ¿Qué pasa? Solo es hablar con los animales. Dumbledore sabe un montón de idiomas de criaturas, seguro que el profesor Víctor también. Hermione miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando, luego se inclinó y susurró con urgencia. No, Harry, no es lo mismo. Hablar con las serpientes se llama Parcel. En casi todos los libros, el Parcel es un don que solo poseen los magos tenebrosos más poderosos. Y normalmente solo se transmite a sus descendientes, aquellos que pueden hablar con las serpientes, y darles órdenes. Tras escuchar esa explicación, el entusiasmo de Harley se desvaneció, siendo reemplazado por la confusión. Porque ahora recordaba. Durante la ceremonia de selección, el sombrero seleccionador había dicho que Slytherin sería la casa que mejor le convenía. Y ahora hablaba Parcel. Eso significaba que, después de todo, realmente pertenecía a Slytherin. Pero el sombrero seleccionador la había puesto en Gryffindor. ¿Por qué iba a pensar algo así? ¿Fue por la actitud de Snape estos últimos días? Sacudió la cabeza con fuerza, intentando ahuyentar los pensamientos inquietantes. Ron, al ver su angustia, se apresuró a tranquilizarla. Oye, no pasa nada, Harry. Eres un Potter. Las familias de sangre pura se casan entre sí todo el tiempo. Quizás uno de tus antepasados se casó con alguien de la casa Slytherin hace mucho tiempo. Como mi familia, que en realidad está emparentada lejanamente con los Malfoy. Espera, si lo cuentas así, tú también estás emparentado con Malfoy. Ron hizo una pausa, realizando cálculos mentales frenéticos. Espera, en realidad, eso te convertiría en una generación mayor que él. Entonces, eres básicamente su tía abuela o algo así. Un momento, si es así, entonces tú también eres de una generación superior a la mía. Tengo que empezar a llamarte tío Harry. Los ojos de Ron se abrieron cómicamente cuando se dio cuenta de lo que sucedía. Harley y Hermione estallaron en carcajadas al mismo tiempo. La densa atmósfera se hizo añicos al instante. Vale, Harley, si eres un Parselmouth, entonces lo que oíste esa noche probablemente fue solo una serpiente cazando. Hogwarts es enorme.
Es perfectamente normal que las serpientes salvajes se cuelen desde los terrenos. Así que deja de darle tantas vueltas. Y Harry, mejor no le digas a nadie que sabes hablar Parcel. En el mundo mágico, es un tema controvertido. Harley asintió seriamente ante la advertencia de Hermione. Bien. Ahora que eso está resuelto, empecemos con los deberes. Hermione sacó de su bolso una gruesa pila de pergaminos y la extendió sobre la mesa. Harley y Ron dejaron escapar dos gemidos a la vez. Hermione les lanzó una mirada fulminante. 2 segundos después, ambos sacaban dócilmente sus respectivas obras y se inclinaban sobre ellas. Tras hojear 2 libros más sobre la transfiguración humana, Víctor recogió a un Tom ya recuperado, y aún con la mirada ligeramente soñadora, y se dirigió al gran comedor para cenar. En el camino, sus pensamientos volvieron a la pregunta de Hermione. Escuchar voces que nadie más podía, TSK. Así era como se veía ser el protagonista. Apenas adolescente, ya despertaba un don excepcional que la mayoría de los magos necesitaban años para dominar. ¡Qué talento tan envidiable! Absorto en sus pensamientos, Víctor se inclinó y, distraídamente, le revolvió la cabeza a Tom, quien emitió un ronroneo de satisfacción.